mis queridos amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hace rato que no subimos videos acá porque estuve haciendo muchos videos en vivo. Ahora nos pueden encontrar por Twitch martes y jueves GMT-3. Acá abajo les va a indicar. Acá les voy a dejar una serie de videitos de una charla que di el año pasado en el Congreso Internacional de Técnicos de Notebooks y Mac en mayo del 2020. Es una charla que fue en vivo, está recortada de lo que es en vivo. Puede haber algún detallecito, pero la idea es que tengan una buena idea general del tema de fuentes, que es un tema que veo que todos patinan. Así que ahí seguimos. Fuentes, back converters y más allá. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es una fuente y qué es una carga? Una fuente es quien nos provee la energía eléctrica y la carga es quien nos la consume, ¿sí? Una fuente de alimentación es un dispositivo que provee de esta energía eléctrica que va a alimentar todos los distintos circuitos de los diferentes dispositivos electrónicos. En inglés se la conoce como PSU, Power Supply Unit. La carga es cualquier componente de un circuito, puede ser una resistencia, puede ser un ventilador, puede ser un motor o puede ser una etapa, puede ser todo un circuito en sí mismo, puede ser una etapa de red, puede ser la etapa de audio, puede ser el procesador, y esta carga nos va a ofrecer mayor o menor resistencia al paso de la corriente. Es decir, que vamos a considerar como carga a quien nos consume la energía eléctrica. Vamos a resumir en un esquemático. Aquí tenemos la fuente, la simbología que utilizamos en los esquemáticos y la carga. Se suele ver en ciertas ocasiones como RL, R sub L, que es la referencia de resistant load, o sea, resistencia de carga. Vamos a ver hoy los distintos tipos de fuente de corriente continua que existen, o fuentes DC por direct current en inglés. Hay lineales y conmutadas, también se las llama fuentes de switching, o conversores DC-DC, o también los pueden ver como CC-CC, es decir, de corriente continua a corriente continua. Dentro de las fuentes lineales tenemos tres tipos principalmente. Las fijas, que nos proveen un valor estable y fijo de tensión, y que no es posible de ninguna manera variarlo. Tenemos las variables, que nos proveen un valor estable y fijo de tensión, pero puede ser variado por otro valor estable y fijo de tensión, como las fuentes de laboratorio. Nosotros movemos la perillita y podemos cambiar el valor de tensión. Pero una vez que lo dejamos de mover, va a ser estable y lineal, filtrada. Y después tenemos otro tipo que son las programables. Las fuentes lineales programables nos van a permitir un valor estable y fijo de tensión, el cual puede ser programado y cambiado por otro u otros valores estables y fijos de tensión. Luego vamos a ver distintos casos, pero estos son los tres tipos principales de fuentes reguladas lineales. Vamos a ver ejemplo con un dibujito de una fuente regulada lineal fija. ¿Cómo trabaja esto? Bueno, tenemos en la entrada una no regulada, tenemos un elemento de control que está en serie con la corriente, y vamos a tener una salida regulada. A la salida vamos a tener un circuito de muestreo. Este circuito de muestreo puede estar hecho por dos resistencias y tomar un valor de ese divisor de tensión para ingresar al amplificador de error y así informarle al elemento de control que tiene que corregir o para arriba o para abajo. Y el amplificador de error tiene que tener una tensión de referencia, que es el que tiene que tener a la salida. Por ejemplo, los famosos reguladores de la línea LM78 o 79, los negativos, internamente, esto es muy general, no voy a entrar hoy en detalles de esto porque no nos da el tiempo en una ponencia, pero más o menos sería una cosa así: un MOSFET o un transistor bipolar puede ser, un amplificador de error, y en la salida nosotros tenemos un divisor resistivo donde vamos a tener una tensión de referencia. Y fíjense que en la pata no inversora del amplificador operacional tenemos una tensión de referencia. Las va a comparar y si está por arriba o está por debajo del valor, va a compensar, va a avisarle a nuestro MOSFET o transistor de potencia que tenemos acá, puede ser un BJT o sea un bipolar, para que nos corrija la tensión de salida. Luego tenemos una fuente, la otra posibilidad, una fuente regulada lineal variable. Podemos utilizar el famoso LM317 y utilizar para darle la referencia una resistencia fija y un potenciómetro o un preset para variar esta resistencia, y con eso cambiamos el valor de referencia. Con eso vamos a poder variar la tensión de salida, ¿sí?
hay una formulita ahí, no se pongan en las fórmulas ahora, no es la idea. Pueden buscar el datasheet del LM317, en Google ponen LM317, espacio PDF o datasheet o hoja de datos y lo van a encontrar. El otro ejemplo que les comentaba de fuentes reguladas lineales era la programable. Utilicé este ejemplo de un 7805, todos me dicen va a tener 5 volts a la salida. 7805 es un integrado que tiene toda una fuente lineal internamente, con comparadores y todo, para brindarnos 5 volts. Este 0,5 nos dice que va a tener 5 volts. Ahora, ¿qué pasa si yo esa referencia, en lugar de enviarlo a masa, la pata 2, la envío vía una resistencia y una llave que vaya seleccionando distintas resistencias, con lo cual va a variar el divisor resistivo que tenemos aquí, es decir, nos va a variar la referencia y con eso vamos a poder tener una fuente variable de 5 a 12 volts en este ejemplo. Se pueden utilizar diodos Zener para variar la tensión que tiene en la pata 2. Esta es un ejemplo de una fuente lineal programable. Esta es la idea que les quería comentar. En el caso de las fuentes lineales, vamos a ver en las notebooks y en teléfonos celulares, en televisores, en un montón de dispositivos de electrónica de consumo de hoy en día, las que les vamos a encontrar los esquemas o en las datasheets que dicen LDO, que significa Low Drop Output. Es decir, traducido más o menos español, sería un regulador de baja caída. En este ejemplo que les muestro acá, en un IC de Texas Instruments, muy conocido en muchas notebooks, en la fuente de Always, el TPS 51125, que aquí tienen la imagen de cómo es físicamente. Aquí tenemos parte del datasheet y el diagrama típico de conexión, donde vamos a encontrar en esta parte esta simbología que dice VREG2, V3. Es una fuente lineal, un regulador lineal de 3,3 volts. Y en otra pata tenemos VREG5, es un regulador lineal de 5 volts. Como las fuentes que mostré antes, es fija, esta no puede ser cambiada, es fija, es como el primer ejemplo. Vamos a ver también aquí otro ejemplo en un IC Charger, que es el BQ24725 de la empresa Texas Instruments. Aquí tienen el encapsulado, una fotito, y van a ver el diagrama típico, del circuito típico de aplicación que nos ofrece Texas, y en esta parte que yo tengo ampliado dice REGN, ¿sí? Es una fuente lineal de unos 6 volts. Aquí parte del datasheet, no sé si se está viendo perfectamente, no importa el detalle, pero nos dice que mínimo va a tener 5,5, 6 es lo típico y 6,5 máximo. Es una fuente de 6 volts lineal, fija. También tenemos otro tipo de fuentes lineales LDO en distintos encapsulados que vamos a encontrarnos en distintos dispositivos de electrónica de consumo, no solamente en las notebooks, en las Macs, en los teléfonos celulares, que tiene distintos encapsulados. Uno de los más conocidos es el on-mother de desktop, el AMS 1117. Pero bien, yo lo que quiero que sepan es que hay distintos encapsulados y hay estos encapsulados, estos que tengo acá de ejemplo, son únicamente la fuente. En los casos anteriores mostraba que dentro de un integrado o un microcontrolador tenía además una fuente lineal. Son lineales fijas. El primer ejemplo.